Ok, hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional de esta semana. Es el primer día de la semana, el segundo día de la semana, ¿verdad? El primer día de la semana fue el día de ayer con nuestro culto. Este es el segundo día de la semana, lunes, pero el primer día de actividades, de trabajo, de escuela y todo esto. Y bueno, hermanos, vamos a ir a nuestra Biblia y en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, por favor. Hay un pasaje ahí que llama la atención de una manera interesante. Tiene como título Incredulidad de los judíos, en Juan capítulo 12, versículo 36, 37 hasta el 43. Dice: entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también Isaías dijo: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Versículo 41 dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y hablando acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí tenemos un relato, hermanos, nuevamente, ¿verdad? El Señor Jesucristo haciendo milagros, haciendo señales, y dice la Biblia que a pesar de tantas señales delante de ellos no creían en él, ¿verdad? Habrá gente, hermanos, habrá gente que no va a creer en Cristo, habrá gente que ni siquiera va a necesitar, ¿verdad?, de señales y de todo eso para creer. Alguien dijo que cuando una persona demanda una señal, es porque realmente en su corazón hay una dureza muy grande. Y hay gente que, ¿verdad?, hoy en día encontramos gente que dice: pues yo voy a creer en Dios cuando Dios haga tal cosa, yo voy a creer en Dios si Dios me concede tal cosa, y yo voy a ser fiel a Dios si Dios me hace tal cosa, ¿no? Y lo único que están diciendo, hermanos, es que en realidad no están teniendo un corazón, ¿verdad?, tierno. El Señor Jesucristo dijo que bienaventurados los que creéis sin haber visto, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando Dios le llama la atención a Tomás? Porque Tomás dijo: pues yo no voy a creer que Cristo ha resucitado hasta cuando yo ponga mi mano en su costado y meta mis dedos en el lugar donde los clavos fueron puestos. Y luego el Señor Jesucristo reprende la incredulidad de él y le dice, ¿verdad?, que bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Y, hermano, es una de las cosas que nosotros, ¿verdad?, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, pues nosotros somos ya creyentes, somos hijos de Dios. Y no necesitamos, hermano, que Dios esté manifestando con señales, con cosas así para poder decir que creemos en Él. Él vive ya en nosotros y eso es muy diferente, ¿no? Eso es una bendición ya muy grande. Pero dice aquí la Escritura que eso sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y está hablando allá en el capítulo 53 de Isaías, cuando el Señor dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está hablando de creer en el anuncio de la salvación, del evangelio del Señor Jesucristo, de lo que Él iba a venir a hacer. Y hay gente que no va a creer, ¿no? Hay gente que lo vio haciendo milagros, hay gente que lo vio sanando, ¿verdad?, enfermos, resucitando muertos, pero ni aún así creían. Pero luego dice, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. Ahora, con toda la incredulidad que había ahí, y gente que probablemente tenía influencia sobre otros, porque así muchas veces es, ¿no? Hay gente que, hermano, no va a creer porque otros no quieren creer, y no es tanto porque ellos no se convenzan, sino porque simplemente lo hacen porque otros lo están haciendo. Ha sido interesante a veces que cuando estábamos yendo allá al centro a ganar almas, y repartíamos folletos, San Juan y Romanos, para tratar de parar a la gente y testificarles, yo me acuerdo muy bien que sucedía algo muy común. Hay veces que si una persona nos tomaba el folleto, la persona que veía eso, que venía atrás de él,
fácilmente tomaba el folleto. Pero con una persona que nos rechazara y se portara grosera, ¿verdad? Los demás que venían detrás de él o que veían eso no lo hacían tampoco, no aceptaban el folleto, no aceptaban el tratado, ¿no? Y mucha gente así es, mucha gente no va a creer, no realmente porque ellos no se hayan convencido, sino porque otros no lo hicieron y simplemente los van a seguir, ¿no? Tristemente es así. Pero bueno, aquí una de las cosas que me llama la atención, lo encontramos en el versículo 42, dice: con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él. Y luego vea esto, dice: pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora, la Biblia nos dice aquí que creyeron. Dice que algunos creyeron de los gobernantes, pero no lo confesaban, o sea, no lo decían abiertamente, ¿verdad? No decían: yo he creído en Cristo, por miedo a los fariseos, por miedo de ser expulsados de la sinagoga. Y luego el Señor nos aclara que era porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y bueno, hermanos, hemos dicho muchas veces esto a los cristianos: un verdadero creyente siempre va a confesar de Cristo, va a confesar a Cristo, ¿verdad? Si usted recuerda en los evangelios, en algunas ocasiones cuando el Señor Jesucristo sanaba a alguien, luego le decía: vete y no le digas a nadie nada. Y esa persona se iba y lo iba divulgando por todas partes, ¿no? Iba diciendo por todas partes lo que le había sucedido, el milagro que el Señor había hecho en él, en su vida. Y a los que no les dijo nada nunca el Señor Jesucristo, no lo hacían, ¿no? Como aquellos 10 leprosos que fueron sanados, van y en el camino son sanados, y uno de ellos, solamente uno, se regresa y le da honra y gloria a Dios, ¿no? Confesando. Y los demás probablemente se olvidaron, probablemente dijeron: fue un milagro, sí, pero pues vámonos a vivir la vida que habíamos tanto perdido y que no habíamos podido disfrutar, y se fueron y no dieron nunca gloria a Dios, nunca confesaron. Sin duda que no lo hicieron. Pero aquí la Biblia dice, hermano, que algunos gobernantes creyeron, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que aprender, hermanos, desde nuestros niños hasta nuestros adultos, ancianos en la iglesia, debemos de aprender a confesar a Cristo. Ahora, no solamente quiere decir predicar el evangelio de Cristo, pero decirle a otros que somos creyentes, que somos salvos, que hemos creído en Cristo, que somos diferentes. Y yo predicaba hoy en la mañana un mensaje sobre cómo vivir dignamente, ¿no? Y una de esas maneras de vivir dignamente es vivir piadosamente, y eso quiere decir decirle a los demás, hermanos, sin tener miedo que alguien se vaya a ofender o que nos quiera ofender por eso. Y luego dice aquí que tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Me pregunto, ¿cuántos cristianos hoy en día no dicen que son cristianos por miedo a que los corran de su trabajo, por miedo a que los traten diferente en el trabajo, por miedo a que se burlen de ellos en el trabajo, ¿no? Y nosotros decimos: pero ¿cómo era posible que esa gente no confesara a Cristo? Pues hoy en día sucede lo mismo, hoy en día está sucediendo lo mismo, porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, el ser humano, hermano, prefiere, ¿verdad?, agradar más al hombre, ¿verdad?, estar bien con el hombre, la gloria del hombre, el respeto del hombre, la admiración del hombre, que la gloria de Dios, ¿verdad? Y hermano, yo le quiero animar a que en nuestra vida diaria aprendamos a confesar a Cristo en todos los sentidos, en el aspecto de que predicamos el evangelio, le hablamos a otros de Cristo, pero también decimos que somos creyentes, no escondemos nuestro cristianismo, no escondemos nuestra Biblia, no escondemos el que venimos a la iglesia, no escondemos el que somos miembros de una iglesia, no escondemos el que nos digan hermanos. Y hemos escuchado cuánta gente que dice: mira, aquí delante de ellos no me digas hermano, porque hay que separar eso, y no hay que mezclar el trabajo con las cosas de Dios, y hacen una separación. Bueno, la Biblia dijo, el Señor Jesucristo dijo, que el que le confiesa delante de los hombres, Él también le confesará delante de su Padre que está en los cielos. O sea, quiere decir: mira, yo te voy a bendecir, yo te voy a recompensar por eso, pero si tú te avergüenzas, ¿verdad?, y prefieres más la gloria de los hombres, el respeto de los hombres, el agrado de los hombres,
pues yo no me voy a agradar de eso, dice el Señor. Así es de que hay que tener cuidado, hermanos. Es muy interesante que no dice la Biblia que no creyeron, dice creyeron. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, no decían, yo he creído en Cristo. Y usted y yo tenemos que aprender a confesar a Cristo, hermano, a decir, yo soy cristiano, yo vivo diferente. Muchacho en tu escuela, usted, hermano, en su trabajo, confiese y Dios le va a bendecir de una manera especial. Tenemos ejemplos en la Biblia donde gente quiso esconder lo que eran, ¿verdad? Quiso esconder a Abraham, por ejemplo, se acuerda, con su esposa, llegando a Egipto y diciendo, ella es mi hermana, ¿verdad? Y luego el rey de Egipto toma a esta mujer y está a punto de cometer ahí adulterio con ella, y Dios lo detiene, y luego este hombre va y le reclama y le dice, ¿por qué no me dijiste que eres profeta de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no me dijiste eso? Y tenemos a Jonás, ¿verdad? También escondiéndose la presencia de Dios y no diciendo quién es, ¿no? Y en la historia del cristianismo y en la historia de la Biblia tenemos gente avergonzándose, gente no confesando, gente no hablando, no diciendo. El mismo Pedro, ¿no? También cuando niega al Señor Jesucristo, maldijo incluso, y algunos le preguntaban, mira, él es uno de ellos, y él decía, no lo soy. Y hermano, a Dios le duele en su corazón que usted y yo no confesemos que hemos creído en Cristo, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, pero no solamente con nuestra boca, con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestra manera de vivir, de vestir, de hablar, de divertirnos. Todo debe demostrar, debe confesar a Cristo en nuestras vidas. Es de que yo le animo a que tengamos ese reto, hermano, en nuestras vidas diariamente, confesar que Cristo es nuestro Dios, que Cristo es nuestro sanador, que Cristo es nuestro proveedor, que Cristo es nuestro sustentador, que Cristo es nuestro amigo, ¿verdad? Que Cristo es nuestro consolador, que está con nosotros, el Espíritu Santo también. Y hay que confesar, hermano, hay que confesar a Cristo, hay que decirle al mundo quién es Cristo, ¿ok? Entonces yo le animo a que sea fiel, a que siga adelante, que le eche muchas ganas, y que Dios lo bendiga esta semana, hermano. Gracias, el Señor le bendiga. Estamos despedidos de este devocional. El Señor le bendiga.